Salmo 39 es un lamento intenso que puede compararse con Job capítulo 7 y también con el libro de Eclesiastés. También nos habla de lo fugaz que es la vida del ser humano y de lo incierta. También este Salmo 39 nos habla del 1 al 6 de lo incierta que son las riquezas de este mundo. Hoy reflexionaremos en los versículos del 1 al 6 y aprenderemos algunas verdades que Dios nos enseña en este Salmo. Y lo vamos a dividir en 3 breves encabezados. Recuerda que tratamos de reducir, porque es un culto de oración, lo más que podemos para que nos sobre tiempo para orar como iglesia. Entonces estos 3 encabezados, número 1, domina tu lengua. Usted sabe que la lengua es un músculo, un miembro, dice la carta a Santiago, que inflama toda la creación, ¿verdad? Y la puede usar uno para bien, pero también la puede usar para mal. Entonces, domina tu lengua. Número 2, la vida es corta. Aunque nosotros tenemos la sensación de que nos vamos a quedar toda la vida en este mundo, no es así. Porque verdaderamente nuestra alma, el ser humano, tiene el sentido de eternidad. Nosotros tenemos ese sentido de eternidad y es verdad, el alma no muere. Pero la vida aquí en este mundo, nosotros estamos de paso. La palabra de Dios nos dice que estamos de paso. Vivimos en una tienda de campaña o vivimos en un tabernáculo que es temporal, que es este cuerpo, que se deteriora, enfermedades, tantas cosas suceden aquí. Nos afligimos. Y por último, vamos a tocar el punto de las riquezas son inciertas. Hoy tenemos, mañana puede ser que no tengamos. Lo que siempre sí vamos a tener es a Cristo. Desde ahora hasta la eternidad, siempre vamos a estar con Él. Entonces, hermanos, vamos a ir ahí al versículo 1 del Salmo 39, vamos a leer del 1 al 3, domina tu lengua. El salmista escribió en estos 3 versículos, empezando del versículo 1, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto a lo bueno. Fíjese que hasta lo bueno él se lo calló en ese momento. Y se agravó mi dolor, se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. La mente de los hijos de Dios, hermanos, a manera de analogía, ¿verdad? Es como un aeropuerto, ¿verdad? Como un aeropuerto donde usted sabe que en los aeropuertos entran aviones y salen aviones. Así es la mente de nosotros los hijos de Dios, también de los seres humanos, de todos los seres humanos, pero hablando en el punto de nosotros como hijos de Dios. A nosotros vienen pensamientos todos los días y a cada momento. A veces nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y viene un pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento y otro pensamiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos discernir qué es de Dios y qué no es de Dios? Pasándolo por el filtro de la palabra. Es la única manera de que nosotros podemos saber o detectar. Es como hermano, como una computadora. Usted sabe que a veces usted está en su computadora y se le abren, dice, pero ¿de dónde salió esto? Se le abren ventanas y usted tiene que cerrarlas, X. Pero a veces se mete el virus a la computadora, ¿verdad? Y la contamina. ¿Y qué pasa si usted deja y no lidia con ese antivirus? Le va a dañar la computadora.
Bueno, así pasa en nuestras vidas también. ¿Cuál es el antivirus? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios evita que que esas ventanas, ¿cómo se le diría eso? Gabriel, tú que tienes... Pensamientos intrusivos. No, pero de una forma electrónica, ¿cómo pudiera decirlo uno? Todos esos Pestañas, virus, pestañas, si esas pestañas, esos virus entren, eso es lo que hace el antivirus, ¿no? Evita todo eso. Entonces, la mente del creyente es así. Nosotros no podemos evitar, ¿verdad?, que 1000 pájaros nos vuelen arriba de la cabeza. Pero nosotros sí podemos evitar que nos hagan un nido, hablando de los pensamientos. ¿Okay? También la palabra del Señor nos habla de lo que son los dardos de fuego del maligno, que Él los dispara, y los dispara y los dispara. Pero entonces nosotros tenemos que tener la armadura de Dios para poder contrarrestar esos dardos del enemigo. Y definitivamente esos pensamientos no los podemos evitar, pero tenemos que recordar esto, que tenemos el poder de Dios en nosotros, el Espíritu de Dios vive en nosotros y podemos nosotros dominar, destruir, llevar cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5 nos dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, fíjese lo que dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento, no algunos pensamientos, todo pensamiento, todo pensamiento. A veces nosotros Dios ha puesto en cada uno de nosotros, aparte de que Dios nos ha dado un ministerio a cada uno de nosotros, el ministerio general de los creyentes que es predicar la palabra de Dios. Donde quiera, en cualquier ámbito donde nosotros nos movamos, en la escuela, en el trabajo, donde quiera, en el deporte, donde quiera que nosotros estamos, nosotros somos testigos de Cristo y testificamos de Él. Ese es nuestro primer ministerio. Pero también el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Un camino, algo que nosotros debemos hacer en esta vida. No todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser maestros, no todos vamos, ¿ok? Pero fuera, porque tenemos que recordar que el ministerio no se limita solamente a la iglesia. El ministerio lo estamos ejerciendo en todas partes, como dije, fuera de donde nosotros estamos. Y algunos de ustedes van a ser abogados, otros ingenieros, otros mecánicos, otros, qué sé yo, van a estar en el gobierno, presidentes, que usted sabe que en este país, gracias al Señor, puede suceder muchas cosas, ¿verdad? Entonces, podemos ver, hermanos, que allí muchas veces, ¿cuál es el problema tan grande que nosotros enfrentamos en nuestros pensamientos? Yo no lo voy a poder hacer, yo no voy a poder, yo no me siento capacitado, ¿sí? Esos pensamientos vienen a nuestras mentes y esos pensamientos nos impiden. ¿Dónde está la batalla más grande? ¿Se acuerdan que hablábamos? Las falsas religiones que tienen cautivo a los incrédulos. ¿Dónde es la batalla? En sus mentes. ¿Cuál es la única manera de nosotros poderlos liberar? No nosotros, pero instrumentos somos nosotros, el Señor, con el Evangelio, predicando el Evangelio. Entonces, hermanos, en nuestras vidas, Dios ha puesto, ahora los que son más jóvenes, ¿verdad?, que van a entrar en una carrera, van a emprender algo y Dios ha puesto en ellos, les ha dado talentos, que ellos lo tienen que poner en práctica, pero muchas veces no llegan porque entonces se sienten incapaces o han tenido una vida dura. Tantas cosas pueden suceder. Tenemos que recordar que el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, eso que Dios nos ha puesto en el corazón, nosotros tenemos el poder en el Señor de llegar allí donde Dios quiere que nosotros lleguemos. ¿Okay? ¿Que va a ser fácil? No. Nada en esta vida es fácil, pero con el Señor lo vamos a poder hacer. ¿Okay?
Entonces debemos animar a nuestros hijos, a nuestros nietos, aún los que no somos ya tan jóvenes. Todavía Dios, hasta lo último, Dios está poniendo nuevas cosas en nuestros corazones y nosotros podemos hacerlas. Tenemos que llenarnos de la palabra y pedirle al Señor, Señor, inspírame, llévame, quiero hacerlo para ti, para tu gloria. Entonces, hermanos, cuando el salmista dice, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Esto es importante. Vamos a hablar de la boca. Nos enseña que muchas veces es mejor callar delante de los impíos para no decir algo que ellos después malinterpreten. Usted no se ha visto en momentos que usted está delante de las personas incrédulas y tú sabes en tu corazón que tienes que decirle, predicarle, hablarle de la palabra o darle un consejo en algún momento determinado y el Señor no te da palabra. Tú no tienes palabra, ese momento tú te quedas en blanco. ¿Qué debes hacer? No decir nada. No decir nada. Si Dios no te está dando palabra, no digas nada. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Debemos escuchar más que hablar. ¿Sí? ¿Cuál es la manera de nosotros conocer el corazón de la gente? Escuchando. Déjalos que hablen. Y de esa manera, ¿se acuerda que la palabra dice de la abundancia del corazón habla la boca? Bueno, usted deje que hable. Y en el momento oportuno, si Dios le da una palabra, usted la dice. Si no, usted se queda callado. A mí me ha pasado que hay muchas veces yo digo, no, pero tengo que decirle algo porque a eso vine, pero el Señor no me ha dado palabra. Y a veces yo digo y sé que lo estoy diciendo de mí, pero no es el Señor. Y después siento tristeza en mi corazón, no debí decir nada. Aunque dije lo que dije sea bueno, pero el Señor no me estaba mandando a decir eso. Entonces después siento que el Espíritu Santo de Dios me redarguye. Entonces hay que tener cuidado. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. Entonces, hermanos, hay momentos que es mejor callar. Hay momentos en que Dios no nos da palabra para ellos. Y en vez de decir cualquier cosa para rellenar el tiempo, es mejor no decir nada. Es difícil, ¿verdad? Sobre todo para nosotros los hispanos. A nosotros nos gusta hablar mucho y oír poco. No es verdad que nosotros, por ejemplo, vamos a cualquier parte. Bueno, a mí, por ejemplo, me ha pasado. Y usted se va a reír, pero con los años he ido aprendiendo. Una vez fui a sacar la licencia y me había pasado algo en otro lado donde estaba sacando la licencia. No me acuerdo qué fue lo que me pasó, pero llegué al otro sitio, a sacar la licencia. Y cuando me toca mi turno, voy a hablar con la señora que estaba ahí, con la gente, ¿no? La oficial. Y entonces yo le empiezo a explicar todo lo que me había pasado allá y le empiezo a dar una cátedra de todo lo que me había pasado. Y entonces ella me miró fijo a los ojos y me dice, Señor, dígame exactamente lo que usted necesita. Así me dijo. Entonces yo aprendí que estaba hablando mucho. Entonces nosotros los hispanos tendemos a hablar mucho. Entonces necesitamos aguantar la palabra. La palabra del Señor nos manda que no tengamos que decir nada, no digamos nada. Y dominar la lengua, hermanos, es difícil, es muy difícil, pero con la ayuda del Señor podemos hacerlo. El Salmo 141, versículo 3, el salmista le pide a Dios, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Pidiendo en oración, o sea, hermanos, nosotros en oración podemos pedirle al Señor, Señor, ayúdame a no hablar de más, porque a veces hasta ofendemos y no nos damos cuenta que hemos ofendido, pero hemos hablado de más. El otro punto, hermano, por otro lado, nos enseña la palabra de Dios en esta noche que la vida es corta.
La vida es corta. Versículos 4 y 5 de ahí del Salmo 39. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y usted ve ahí que dice Selah. Selah, ¿sabe qué significa Selah, verdad? Detente y piensa. Sí, en hebreo. Detente y piensa en lo que acabas de leer. Sí. La palabra vanidad en el original hebreo significa vapor, aliento, tiniebla pasajera. Así es la vida de nosotros como hombres. Somos como una tiniebla, como dice la carta a Santiago, que aparece y se desaparece. Así es la vida de nosotros los seres humanos. El salmista dice, he aquí, diste a mis días término corto. Estoy ahí en el 39. Y mi edad es como nada delante de ti. Y es interesante que también en Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, nos dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y usted sabe quién escribió, ¿verdad? Eclesiastés, Salomón, el rey Salomón. ¿Quién fue Salomón? Un rey muy rico, muy inteligente, muy prominente. ¿Okay? Entonces dice, todo ser humano tiene una ventana de tiempo. Todos nosotros tenemos una ventana de tiempo en esta vida. En esta vida tenemos solo un tiempo, una porción de tiempo. Unos más tiempo, otros menos tiempo. Pero todo depende, como usted sabe muy bien, del decreto de Dios. Lo que Dios haya decretado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros está cumpliendo el propósito de Dios, gracias a Él. Amén. Como hijos de Dios debemos tener conciencia de que Dios nos ha dado un tiempo limitado y que debemos aprovecharlo bien, aprovecharlo al máximo. Cuando nosotros terminemos el día, hice la voluntad de Dios hoy. Porque hoy se va a ir y no va a volver. Y una cosa está segura usted, es que hoy, este miércoles de oración, nunca jamás volverá. Y cuando nosotros lleguemos hoy a la casa y nos vayamos ya a acostar en la cama, yo hice la voluntad de Dios hoy. Me equivoqué. Señor, te pido perdón en lo que me haya equivocado. Yo sé que tu gracia y tu amor me perdona, pero hice tu voluntad, traté de hacer lo mejor en lo que Dios me ha llamado en la vida, en mi trabajo, en lo que sea, madre soltera, madre casada, ama de casa. Lo que hice, lo hice para la gloria de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 16 nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días no son buenos, o sea, son malos por lo que está sucediendo. Ahora, yo no quiero que usted vaya a pensar, ¿verdad? Si los días son malos porque el sistema de este mundo es malo. La palabra nos dice que está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. El Dios de este siglo, con D minúscula, es Satanás, ¿verdad? El príncipe de este mundo. Pero hermanos, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, un propósito bueno que cumplir para la gloria de Dios. Y como eso es así, y Él ha preparado las obras para que nosotros andemos en ellas, ¿ok? Esas buenas obras que nosotros estamos haciendo, debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra emoción, porque le estamos sirviendo a Dios, no solamente el domingo, no solamente el miércoles, sino toda nuestra vida. Lo estamos haciendo para Dios. Sea que trabajemos, sea que hagamos lo que hagamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Esto es un llamado
no es un llamado al desánimo. Eso quiero que usted se lo lleve. No es un llamado al desánimo. Que la vida es corta, no. Usted tiene esperanza. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza. Y porque tenemos esperanza, nosotros debemos, hermanos, con todo nuestro corazón estar alegres, gozosos. En medio del sufrimiento, voy a decir, no, pero el pastor siempre está alegre. No, yo tengo también mis momentos de tristeza, hermano. ¿Okay? Yo también tengo mis momentos de aflicción, todo eso. Pero debo acordarme. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que cuando nosotros recordamos el pasado, ¿verdad?, donde Dios nos sacó, cómo nos fortaleció, eso nos fortalece en medio de la prueba que estamos pasando ahora? Debemos recordar el pasado de donde, si Dios lo hizo hace años o hace días, lo puede volver a hacer. Y de hecho lo hace. Entonces debemos estar con eso en mente. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Con ese gozo, con esa alegría, sirviendo al Señor. ¿Okay? ¿Cómo nosotros le servimos al Señor? Lo que nosotros vayamos a hacer lo tenemos que hacer para la gente. Para la gente. Nosotros le servimos al Señor sirviéndole a la gente, ministrándole a la gente, en otras palabras. Por último, hermanos, el Señor nos recuerda que las riquezas son inciertas. Hoy tenemos, mañana puede ser que no tengas nada. El versículo 6, lea ahí el versículo 6 del 39. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Muchos hombres y mujeres viven sus vidas atrapados con una sola meta en la vida: hacerse ricos. Hacerse ricos. Desde que se levantan hasta que se acuestan, esa es su meta en la vida. Y vivir de esta manera es hacer de las posesiones materiales un ídolo. O sea que la palabra nos dice, hijitos, huid de los ídolos. Dice que huyamos de los ídolos. Cosa que todo hijo o hija de Dios debe huir de los ídolos. Debe tener extremadamente cuidado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, no es malo tener una casa, tener un carro, tener un buen trabajo, estudiar, desarrollarse, ahorrar, irse de vacaciones. No estoy hablando de eso, hermano. Lo que estoy hablando es de nosotros hacer de las riquezas un ídolo, porque es avaricia. La avaricia es un pecado. Y convertimos, dice que el avaro es idólatra. Y la idolatría sabemos que es pecado. En otras palabras, que hacernos ricos no sea la meta de nuestras vidas. Esa no debe ser. Si trabajando, si estudiando, Dios te ha dado talentos y el Señor trae dinero a tus manos y tú eres un inversionista, porque hay hermanos que son así, son inversionistas, son empresarios. Pero esa persona tiene bien definido sus prioridades como creyente, que primero es el Señor que nada en esta vida. Entonces, ve el dinero como un instrumento, no como un Dios, sino como un instrumento. Y lo usa para la gloria de Dios. Proverbios capítulo 23, versículos 4 y 5 nos dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Por qué se harán alas
como alas de águila y volarán al cielo. Así son las riquezas. Entran y se van. Y como digo, no es malo ahorrar, pero no ahorremos al punto de que no disfrutemos la vida, de que no seamos dadivosos. Cuando somos dadivosos, eso nos libera, hermano, de la avaricia. Cuando somos dadivosos, eso nos libera de la avaricia. Y entendemos que el que le da a Dios, el que le da al pobre, a Dios le presta, dice el Salmo, creo que el 40, si no mal recuerdo. Entonces el amor al dinero puede desviar nuestro corazón y apartarlo del Señor. Hay que tener cuidado con eso. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6:10, porque raíz, mire lo que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No tener dinero, sino el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es una tentación enorme aquí en este país, mi hermano. ¿Por qué? Porque aquí fácilmente te dan todo, a crédito. Cuando viene a ver, un trabajo no alcanza, sino 2, y a veces 3 trabajos. Y entonces ya no tienes tiempo para estar con la familia, ya no tienes tiempo para venir a la iglesia, no tienes tiempo para leer la palabra. Y cuando viene a ver, sin tú quererlo, has convertido las cosas materiales en un ídolo. Estás atrapado. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado con las deudas. Mucho cuidado con eso. Salomón fue el rey más sabio y más rico de la historia. Sin embargo, reflexionando llegó a la conclusión de que vivir para la gloria de Dios es lo más importante de este mundo. Y usted sabe que Salomón, como hablábamos un poquitico al principio, era el rey más rico de este mundo. Tenía absolutamente de todo y de más, abundantemente. Y en Eclesiastés, él reflexionando, le escribió este libro, Eclesiastés 12, versículo 13, dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos dio una advertencia muy clara sobre el pecado de la avaricia. A 2 hombres que estaban peleando por dinero, Él les dijo en Lucas capítulo 12, versículo 15, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso. Y después lo ilustró con una parábola en Lucas 12 del 16 al 21. Y él les dijo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré unos mayores, y allí guardaré todo lo que tengo, todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y fíjese la frase tan poderosa esta que dijo el Señor. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros o tesoro y no es rico para con Dios.